Buenas tardes, chicos. Hoy tenemos la clase de Ciencias Sociales. Para empezar, voy a hacerles un pequeño resumen de la clase pasada. Y bueno, si tienen alguna duda de la clase pasada, por favor, este es el momento para empezar. Entonces, me están preguntando que si no han colgado todavía los videos de las últimas clases. Todos los videos ya están colgados en YouTube. Pueden entrar a la página al canal de YouTube puntajenacional.com Colombia, y ahí los van a encontrar todos de todas las clases. Primero, la clase pasada estuvimos viendo lo que era estructuras del Estado. Y estuvimos viendo lo que era la estructura del Estado, los organismos del Estado. Hablamos de la rama legislativa, de la rama ejecutiva y la rama judicial, cuáles eran sus funciones, cuáles eran las funciones del presidente, de los ministros y de los alcaldes. También vimos la rama judicial, que era la fiscalía, que era las judicaturas especiales, entre otras cosas. Y por último, vimos la rama legislativa, que era el Senado, que es el Congreso, que es el Senado, que es la Cámara de Representantes. También vimos lo que eran los organismos de control, como la Procuraduría, Contraloría y la Personería. Y por último, vimos las funciones del Banco Nacional y las funciones de la Comisión Nacional de Televisión y la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre eso, por favor, este es el momento para iniciar la próxima clase, la clase de hoy. Bueno, no hubo preguntas de la clase pasada. Les recuerdo, muchachos, que todas las clases de puntaje nacional están en el canal de YouTube para que las vean. Y hoy vamos a ver las clases de economía y Estado. Entonces, primero que todo les quiero preguntar a ustedes qué entienden por economía y cómo la economía interactúa en el Estado. Entonces, estoy esperando sus respuestas para empezar con la clase. Entonces, muchachos, vamos a esperar unos minutos para que algunos de los muchachos se conecten. Y recuerdo que les estoy haciendo una pregunta acerca... Bueno, me dice Camila Leonard, economía es el estudio del dinero y de las necesidades que tenemos. Herminson, 1998, me dice economía es la conservación de cualquier tipo de materia. Estoy esperando 3 respuestas. A ver. Bueno, lo que me dice Camila es el estudio del dinero. Pues no es, sí se relaciona con el dinero, pero no es exactamente eso. Pues la economía trata también de muchas cosas, trata de los bienes y de los servicios en realidad. Entonces vamos a empezar con la definición de la economía para pasar a lo que es microeconomía, a lo que es macroeconomía, luego cómo interactúa la economía y el Estado, cómo se define el Estado en la economía
También vamos a ver cómo el Estado financia sus proyectos, cómo distribuye esos dineros, y por último vamos a ver la deuda externa en Colombia. Bueno, la definición de economía nos dice que es una ciencia social que se dedica al estudio de los procedimientos productivos de intercambio, el análisis del consumo de bienes y servicios. Primero, que implica que sea una ciencia social, que esta estudia los fenómenos que se dan en la sociedad, cómo se comporta la sociedad a la hora de consumir un producto, de adquirir un producto, de vender un producto, cómo se comporta si hay una gran demanda de, por ejemplo, flores o hay poca demanda de flores, cuáles son las consecuencias de esto, cómo es que una economía cae o cómo es que una economía se vuelve una potencia. Básicamente eso es lo que estudia la economía. Estudia los bienes y los servicios y cómo se intercambian estos, ¿sí? Cómo es que interactúa la sociedad con estos bienes y servicios. De manera como también es cómo los aprovecha, ¿sí? Si es productivo o no es productivo. Hay economías que sus bienes no son muy productivos, no son aprovechables. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que una cosa es el comportamiento general de un país o de la economía, por ejemplo, la inflación del dólar, el aumento de la caída del precio, la devaluación del precio en Colombia, lo que pasó hace poquito de que se cayó la bolsa de China, entre otras cosas, que esos son movimientos macroeconómicos, es cómo se comportan estos movimientos de la economía a nivel mundial, a nivel de gran escala. Eso es lo que es macroeconomía. Y la microeconomía trata acerca de los movimientos individuales o de una empresa en la economía. Entonces, por ejemplo, si en X supermercado tienen las gaseosas en la franja inferior, cómo afecta eso a los individuos y si aumenta o disminuye la cantidad de productos que se vende, si se mantiene en el estante de abajo o si se mantiene en el estante de arriba, a qué población se llega, cuánto consumió, si eso tuvo un efecto en la economía general o realmente no afectó en ella. Eso es lo que estudia la microeconomía. Entonces quiero preguntarles si tienen algunas dudas sobre estas definiciones. Estoy esperando. Me están diciendo, la economía es el estudio de las decisiones que se toman con los recursos y también hace parte de la economía esas decisiones. Por ejemplo, si un país decide poner una restricción a un producto, eso afecta la economía y afecta de una u otra manera a la empresa y cómo se va a vender de nuevo la empresa. Sí, hace parte de las diferentes cosas que hace la economía, pero en definición general es la que estudia cómo se manejan los bienes y servicios, cómo se hace ese intercambio de bienes y servicios entre una población y otra. Es el buen aprovechamiento de los recursos, bienes y servicios, hace también parte de lo que es economía. Me están preguntando Juan Pablo Astoque, ¿se puede decir que la economía es saber manejar el dinero? No necesariamente, porque por ejemplo parte de la economía es investigar. Uno de los estudios más importantes que se han hecho en economía fue sobre la caída de la bolsa, de la burbuja, con toda la introducción de las nuevas tecnologías y de Internet y de las páginas de Internet en la economía de Estados Unidos y de otras partes. Ahí cuando tú miras, se está mirando, es un fenómeno social que se dio, que la bolsa de valores de Estados Unidos se cayó porque no había una consistencia con la producción de las páginas web, porque las páginas web no producían nada y como no producían nada,
pues se cayó porque no había con qué mantenerlas. Entonces, por ejemplo, eso fue una de las cosas que estudia la economía, no necesariamente tiene que ser el buen manejo del dinero. ¿Qué pasa? Se estudia este fenómeno social, en este caso, la caída de esta bolsa de valores, y luego, de acuerdo con ello, se mira cuáles son las posibles soluciones a este tipo de fenómenos que se pueden dar. Ahora, en realidad las finanzas son las que se encargan realmente de cómo manejamos el dinero. La economía es una ciencia social como tal. Bueno, me están preguntando la microeconomía, ¿quién la estudia? Es una rama de la economía, la estudian los mismos economistas para poder saber cómo se dan las decisiones individuales en una sociedad que pueden llegar a afectar la economía de una u otra manera. ¿Qué son los bienes de consumo? Fer Aguilar me está preguntando qué son los bienes de consumo. Bueno, los bienes de consumo podemos decir lo siguiente. Por ejemplo, un computador es un bien, ¿sí?, de consumo, la luz es un bien de consumo. Bueno, hay muchísimos. Todo lo que tú puedas comprar es un bien, que puedas adquirir es un bien de consumo. Bueno, entonces vamos a pasar otra vez a la presentación y vamos a mirar cómo ve la economía al Estado. ¿Cuál es su relación? El Estado moderno, según la definición que nos da la economía, el Estado moderno es definido como una organización e institución dotada de poder económico y político para imponer marco de obligaciones, regulaciones y restricciones a la vida social y al intercambio económico. Así ve la economía del Estado, es un Estado regulador más que lo que vimos del Estado anteriormente. Entonces, ¿cuáles son las funciones de ese Estado según esto? Pues su primera función es poner reglas de juego a la economía. O sea, no que una persona decida ponerle un precio excesivo a un producto y el Estado se da cuenta, entonces el Estado entra a regular a esa persona porque está abusando de su poder para imponerle precios a otras personas. Entonces, de acuerdo con esto, es una definición bastante clara que lo pone más como un regulador que cualquier otra cosa. Entonces, me están diciendo Anónimos 48991, por no hacer esto sucedió la crisis del 29. Me están preguntando también Juan Pablo Hastoque, la economía depende del país, ¿y en qué sentido? No depende del país, depende de muchas cosas. O sea, el país es uno de los eslabones dentro de un gran sistema económico mundial. Es que la economía ya no se maneja a nivel de un país, sino que también se maneja en un gran sistema económico mundial. ¿Qué es lo que pasa? En estos grandes sistemas económicos mundiales que interactúan en cada momento, los países tienen que poner unas reglas de juego para que su país no se vea afectado, por ejemplo, con los tratados de libre comercio. Realmente eso es un tratado económico que lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, Corea va a vendernos una cantidad de productos, pero si no ponemos regulaciones a esos productos, no hay ciertas restricciones, ¿qué puede pasar? La economía nacional puede quebrar, y si la economía nacional quiebra, ¿quién puede comprar esos productos? Y si la economía nacional quiebra, ¿quién da empleo? ¿Quién trabaja? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no lo entiendan como si fuera solamente un país, sino que
Esto es un sistema macro, es un sistema grande, es un sistema mundial que está interactuando constantemente. Sí, me están preguntando por qué, por no haber eso sucedió en la crisis del 26. Bueno, esa crisis sucedió por varias cuestiones, sí, en parte por falta de regulación se dio la crisis. En realidad, para que sea una crisis es muchos decisiones pequeñas de muchas personas que se dieron en el mismo momento e hizo crisis del 29 que hizo caer en ese momento la economía. No podemos entender cómo una sola cosa es lo que hace que la economía falle, sino son muchas cosas que al mismo tiempo se dan y hacen que la economía falle. ¿Sí? Entonces, les quiero lanzar una pregunta a ustedes en este momento y es, ¿cómo les parece esa relación o sea, cuál les parece que es la relación entre este macroeconómico, que es la economía, esta cosa inmensa que es la economía, y el Estado? O sea, ¿cómo les parece esa relación? ¿Les parece que la economía maneja el Estado o el Estado maneja la economía en el momento actual? Entonces estoy esperando sus respuestas. Bueno, la primera, Juan Pablo Sanstoque me dice que el Estado controla la economía, el Estado maneja la economía. Camila Leonard me dice, me parece que se maneja mutuamente porque uno depende del otro. Anónimos me dice, la economía controla el Estado. Herminson 1998 me dice, la economía maneja el Estado. Bueno, es mutuamente. Se da muy curiosamente de que un Estado necesita el intercambio de bienes y servicios. Necesita, por ejemplo, hay productos que en Colombia no se dan y se necesita que esos productos lleguen al país, ¿sí? Entonces, tanto el Estado la regula como la economía le da ciertas pautas al Estado. En ese momento se está manejando así. Ahora, por ejemplo, tenemos que diferentes países intercambian muchos. O sea, realmente en este momento de la historia no hay un país que tenga completamente cerrada sus fronteras al mundo para decir de que no tiene ningún intercambio económico. Así sea un intercambio ilegal, por así decirlo, se da. Entonces, ambos mutuamente se necesitan y mutuamente trabajan para el bienestar de la sociedad. En realidad, pues el Estado busca el bienestar de la sociedad y la economía busca también mejorar cada día más la adquisición de bienes y servicios y ese intercambio de bienes y servicios. Bueno, entonces vamos a pasar otra vez a la presentación y vamos a mirar cuáles son las funciones del Estado en la economía. Entonces, su primera función es redistribuir la renta. ¿Esto qué quiere decir? La renta son los ingresos que tiene el Estado. Entonces, él tiene que buscar que estos recursos que llegan al país, sea por vender rosas o por vender oro o petróleo, lleguen a todos los ciudadanos del país. La segunda es estabilizar la economía. ¿Qué pasa? Cuando un bien, por ejemplo, con la gasolina, que la gente se queja mucho, que la gasolina está muy cara, que el Estado no baja el precio de acuerdo al valor real de la gasolina en este momento. Entonces, ¿qué hace el Estado? Para evitar ese constante sube y baja de la gasolina, decidió poner un precio fijo y de acuerdo a ese precio cobrar siempre. No importa si la gasolina esté a 1.000 pesos el galón, sino que él siempre va a mantener que ese precio se mantenga para evitar
que vacile mucho. Eso es lo que hace cuando intenta estabilizar, poner ciertas normas, poner ciertos precios, igual por ejemplo pasa con el arroz, con la papa, se ponen ciertas restricciones de precio para que los industriales, para que los agricultores no suban demasiado el precio, ¿sí? Asignación de los recursos. Asimismo, como redistribuye la renta, él decide, por ejemplo, que ustedes han escuchado lo que hace el gobierno cuando hay un petróleo. Si alguno sabe más o menos qué hace el gobierno cuando hay petróleo en un lugar, quiero que me comenten a ver qué tan enterados están de cómo se distribuyen las tierras en Colombia. Entonces, estoy esperando las respuestas de la pregunta que les hice para yo luego contestarles cómo es el proceso de redistribución de recursos. No veo hasta ahora respuestas, entonces voy a pasar. Me dice Herminson 1998, el que tiene más plata es el que la gana siempre. Anónimos me dice la compran. Bueno, ¿cómo se hace el proceso para decidir que una persona va a explotar un recurso o no? Realmente se hace lo siguiente, se hace un proceso de licitación. Digamos, en mi finca encontré petróleo, pero yo no quiero explotar ese petróleo. Entonces, lo que se hace es que esa tierra y debajo de esa tierra realmente le perteneces al gobierno. Principalmente el gobierno tiene la potestad de decir que como esa tierra ya es muy valiosa y usted no quiere aprovechar ese recurso natural, entonces de ahora en adelante nosotros tomamos esta tierra, usted le damos otra tierra aparte y nosotros empezamos a explotarla, ¿sí? Como el gobierno no puede no decidárselo al sector privado, entonces hace una licitación y de acuerdo a la persona más idónea, de acuerdo a los estatutos que hay en Colombia, se le asigna ese recurso para que sea explotado y luego a esa persona se le cobran unos X o Y impuestos y se les da, usted también se les pide con esos impuestos, esas regalías que se dan porque esa persona explote esa tierra, eso vuelve y se introduce a la economía nacional y se distribuye o en el departamento o a nivel nacional. Entonces, de esa manera se hace, por ejemplo, la asignación de recursos. Si esa persona tiene la capacidad, la idoneidad de explotar ese recurso, se le da a esa persona ya que lo puede hacer ante la persona que no lo pueda llegar a hacer. Entonces, si hay expropiación, sí se puede hacer una expropiación, pero de acuerdo si hay un recurso valioso, explotable en ese lugar. Entonces, el siguiente es la promoción del crecimiento. ¿Cómo se hace la promoción del crecimiento? A través de tratados de comercio, tratados de libre comercio, a través, por ejemplo, la canciller, uno de sus deberes es ir a otros países y ofrecer los productos que vende Colombia, por ejemplo, las rosas, las frutas, la minería, todos esos productos que se dan en esas ramas, que son nuestras principales exportaciones. La canciller tiene la obligación y el presidente tiene la obligación de ir a promocionarlos en otros lugares del mundo para así que entren más recursos al país y que estos se puedan generar más empleos, entre otros fenómenos que se dan. Y regular, ¿qué es lo que hace cuando regula? Evitar, por ejemplo, que baje mucho el precio del peso colombiano o que suba mucho el precio y que haya mucha cantidad de dinero en el país y que eso desestabilice la economía. Eso es básicamente lo que hace pues el Estado. ¿Qué se hace
Otro, pues, ¿cómo hace esto? Pues básicamente bajo gastos públicos, mediante los impuestos y mediante leyes. Mediante eso es que logra regular y logra estabilizar, entre otras cosas. Bueno, les voy a dar un espacio para que hagan preguntas. Por ejemplo, una pregunta que me están haciendo en este momento. Bueno, me pregunta Camila Loborna, ¿cómo el gobierno se entera en que en ese terreno de nuestra propiedad hay petróleo? Bueno, lo que pasa es que, digamos que se hace un estudio geotécnico y de acuerdo a ese estudio geotécnico se logra saber si hay petróleo o no. Realmente se da mucho que de acuerdo a sus estudios, pues si aquí hay una finca que tiene petróleo, probablemente esa también tenga petróleo, entonces se hace la explotación también. Me está Angie J. Lo que pasa es que me están preguntando ¿y por qué le pertenece al gobierno si la propiedad es, por ejemplo, del agricultor? Lo que pasa es que los recursos y en realidad el subsuelo es parte del gobierno. Lo que es el productor es el suelo de arriba. Y también acontece, por ejemplo, en los llanos y en Casanares se da muy frecuentemente de que los agricultores, como el subsuelo, el petróleo está debajo de su tierra, lo que hacen es que le compran eh, a 10 o 20 años un cultivo, le pagan ese cultivo lo que pueda producir a 10 o 20 años y el gobierno se queda con el subsuelo, ya que pues al extraer los petróleos, todo lo que esté arriba puede dañarse, bueno, sufre muchas consecuencias, entonces se hace esta operación. Me preguntan que, o sea, el suelo no es del agricultor, sino del gobierno. Sí es en parte del agricultor, pero la nación puede tomar ese suelo, ya que va a generar un bien mayor para el Estado y para la nación tener ese suelo. Me están preguntando, ¿hay que pagar más impuestos por tener una propiedad en la que explotan recursos como el petróleo? No te sabría decir en este momento porque no he hablado de eso. Me están preguntando, pero no es atentar contra los derechos del agricultor, realmente no, porque a él se le indemniza por quitarle esa tierra, entonces no se le vulneran los derechos en cuanto que se le restituye su tierra, se le hace un proceso para que no se vea afectado económica ni de ninguna manera. Bueno, hay una pregunta por acá. Me preguntaron de cómo se puede solucionar una crisis económica. Bueno, eso es un tema súper delicado y es lo siguiente, hay muchas maneras. La principal es crear industria, crear empresas que puedan inyectarle dinero, que puedan invertir en un país para que éste pueda volver a crear empleos y se vuelva a reactivar la economía. Esa es la solución, ¿sí? ¿Cuál es la dificultad? De que si lo están preguntando por la crisis que se está dando en este momento en Grecia, la dificultad es que Grecia tiene una gran deuda en este momento, entonces es muy difícil que algún país, algún empresario quiera invertir en un país que no tiene tanto poder adquisitivo, que está realmente muy endeudado, ¿sí? Porque cómo va a confiar de que los bancos no van a cerrar o que se va a hundir más con esta cantidad de deuda que tiene. Colombia, cuando lo veamos al final, también tiene una gran deuda externa que no ha podido pagar y con la caída del petróleo la situación se pone un poco más compleja de lo que creíamos. Bueno, me están preguntando qué tiene que ver el petróleo con la subida
con la subida del dólar tiene mucho que ver y al mismo tiempo es, bueno, lo que me comentaban más o menos expertos en economía es que a veces por lo general cuando baja el petróleo sube el dólar, ¿sí? Pero es que se dan muchos factores que afectan la subida del dólar. Por ejemplo, unas elecciones presidenciales pueden afectar el dólar. También la crisis que se está dando en Medio Oriente afecta el dólar. Las exportaciones que en este momento está haciendo Estados Unidos afectan el dólar. Que por ejemplo la gasolina esté tan barata ayuda a que el dólar aumente porque tiene mayor poder adquisitivo con el dólar en este momento que al comprar la gasolina. Son muchos factores para que una moneda suba o baje, tanto políticos, económicos, sociales, decisiones personales de algunas personas que decían, no, yo voy a comenzar a comprar dólares, entonces el dólar comienza a agotarse en el mercado y comienza a subir su valor. Realmente eso pasa cuando una moneda baja o sube de precio. Su distribución es mayor o menor y eso hace que fluctúe, ¿sí? Me están preguntando qué otros recursos similares al petróleo mueven mucho la economía. Por ejemplo, los recursos tecnológicos mueven mucho la economía en este momento, la minería, la agricultura mueve mucho. La bolsa de Chicago es exclusivamente para alimentos. También la economía del país es movida mucho por el oro, por la piedra, por todos los derivados de la caliza. Bueno, hay muchos factores que mueven, pero recordemos que Colombia es un país minero, agricultor, que trabaja más que todo materias primas, entonces podemos decir que es todos los productos agrícolas, la minería, que ahí va petróleo, oro, eh, carbón, gas, todo eso hace parte, y lo otro son productos tecnológicos. Me están preguntando cómo unas elecciones presidenciales pueden afectar el dólar. Pues básicamente por lo siguiente, dependiendo de quién vaya más al frente en las encuestas, se sabe más o menos, según sus propuestas, cuál va a ser el rumbo de las futuras elecciones. Entonces, de acuerdo al candidato, se sabe que va a favorecer más o menos a los empresarios y de acuerdo a ello también los empresarios deciden invertir en esa moneda o no hacerlo. Entonces, por eso sí afecta unas elecciones presidenciales. Bueno, entonces voy a pasar, ya resolví las dudas que tenía, entonces voy a seguir con esto, con la presentación. Entonces, ¿de dónde salen estos fondos? Básicamente, estos fondos salen de 4 fuentes principales. Entonces, primero, de los establecimientos públicos, segundo, de fondos especiales, de gastos corrientes y de recursos capitales. De ahí salen los fondos y todo esto se parte de los recursos del presupuesto nacional que ellos hacen para poder distribuir, para saber cuánto se tiene en el año y cuánto se puede llegar a gastar. Entonces, de presupuesto nacional tenemos 216 billones de pesos. Es una gran cantidad. ¿Qué es lo que se hace con estos recursos? ¿De dónde vienen pues estos recursos capitales? Todo esto viene de los impuestos, de las regalías, de adquisición de deudas. Los establecimientos públicos, por ejemplo, tienen la posibilidad de vender ciertas cosas,
por ejemplo, lo que te cobran por hacer un registro civil, más o menos eso, de ahí vienen estos recursos. ¿Cómo se gastan estos recursos? Me están preguntando qué son regalías. Básicamente las empresas, en especial el sector minero, cuando se da una concesión de una obra, una concesión de un terreno para ser explotado, esta empresa tiene que cumplir con dos cosas, unos impuestos y dos, unas regalías. Son dineros que ellos le dan al Estado para que lo distribuyan en la nación, en todo el país o dentro del departamento, ¿sí? Son un dinero que ellos pagan para poder explotar ese recurso. Entonces, esas regalías vienen porque realmente, por ejemplo, el petróleo que ahorita se está manejando por concesiones a empresas internacionales, se ganan mucho dinero cuando se vende. Entonces, de ese dinero se distribuye parte para el bien común. Entonces, por ejemplo, Casanare tiene muchas regalías para los países, pues, sobre petróleo. Chocó, curiosamente, es uno de los departamentos que tiene muchas regalías, pero sobre minería. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, departamentos como esos, ¿por qué no tienen toda una infraestructura social bien conformada? En Casanare se hace mucho que estos dineros que quedan del gobierno, pues esos dineros que quedan de las petroleras, son invertidos en escuelas, en infraestructura, en parques, en acueductos, entre otras cosas más. Por ejemplo, también se hacen para hospitales, bueno, en fin, son un sinfín de cosas en que se tienen que distribuir. La idea es que entre más llegue a la gente, muchísimo mejor. Me están preguntando la deuda externa con quién es con el Banco Mundial. También es con otros países. Bueno, hay muchos. Le hemos pedido plata a todo el mundo. Entonces tenemos muchos deudores. La bolsa de Chicago. En la bolsa de Chicago me están preguntando qué es la bolsa de Chicago. La bolsa de Chicago es, por así decirlo, la bolsa de Wall Street, pero esto en vez de encargarse de productos tecnológicos y demás, de acciones, se encarga de venta de cultivos. Entonces, por ejemplo, si tú quieres saber a cuánto están vendiendo el maíz, entonces tú averiguas en esa bolsa y ahí te ponen los precios en general de a cuánto se está vendiendo el maíz, a cuánto se está vendiendo, por ejemplo, las fresas, los tomates, etcétera. Ellos venden, pero a nivel macro, o sea, no es una cosa pequeña, sino es a nivel macro. Se venden los cultivos previo a ser cultivados, por así decirlo. Bueno, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva para que sigamos en el tema. Entonces, ¿cómo se invierten los fondos? Bueno, según el Ministerio de Hacienda, que es el que hace el presupuesto nacional de la nación, el 56% de los recursos económicos de Colombia se van en gastos de funcionamiento, transferencias para gasto social. ¿Esto qué quiere decir? Que esto va a proyectos sociales. Esto va para proyectos de, por ejemplo, el plan de becas, el proyecto para mejorar la infraestructura nacional, para hacer carreteras, también va para toda la parte de, por ejemplo, con familias en acción. Todo ese 56% va para esta parte. Ahora, el 21% es de inversión. Y el 23% de esos 106 millones que tenemos como presupuesto
son para gastos de funcionamiento y transferencias de gastos. ¿Esto qué quiere decir? Es para los funcionarios. Entonces, para pagar al presidente, vicepresidente, alcaldes, para pagar a toda la estructura social que hay. Acá hay una parte que falta, que es el 23% en realidad no va para inversión, sino para deuda externa. No sé, acá hay una falla. Y el 23% va para la deuda externa. ¿Por qué? Porque Colombia tiene una gran deuda externa y se comprometió a hacer unos pagos. Entonces el 56% de los fondos se invierten en esto y el otro sí es para inversión. Entonces les espero preguntas acerca de cómo se distribuyen estos recursos para poder seguir con la presentación. En este momento creo que de ese 56%, un 26% se destina a la educación, que es por el mismo porcentaje que se está destinando para Fuerzas Armadas. Realmente son 2 puntos, 2 rublos, lo que hace la diferencia entre las Fuerzas Armadas y la educación, pero ahorita bajo el lema de educación para todos y bajo el lema de Santos se aumentó mucho más el porcentaje que se le está dedicando a la educación. Creo que son más o menos 56 billones de dólares en este momento que se está utilizando para la educación. No, me están preguntando que si esas cifras son aproximadas o son reales. Las cifras que les estoy dando son sacadas del presupuesto que sacó el Ministerio de Hacienda. Básicamente todos los recursos tienen que ser administrados por el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene que saber exactamente cómo van a sacar, qué se va a hacer con cada dinero. Entonces, aquí hay una pequeña cuestión y es de que si ustedes saben qué es un presupuesto, que es más o menos intuir qué es lo que se va a hacer con los dineros, o cuánto dinero nos va a llegar y cuánto podemos distribuir. Este presupuesto se hace según lo establecido, lo que sucedió en el 2014. Entonces, de acuerdo con eso, se sacó el presupuesto. Hay una pequeña cuestión y es que en el 2014 teníamos un buen precio del dólar y un buen precio del petróleo. Entonces, de acuerdo a eso, se hizo el presupuesto y en este momento, si ustedes saben, se están haciendo un poco de reformas tributarias para aumentar la cantidad de dinero que dispone el gobierno, porque con la caída del dólar, con la caída de la gasolina, pues quedamos un poco afectados realmente. Bueno, cuando lleguemos a deuda externa, les voy a resolver estas inquietudes sobre la deuda externa. Bueno, les voy a pedir un favor. Como tarea, les voy a poner que entren a la página del Ministerio de Hacienda y en la página hay un documento más o menos como de 60 o 70 páginas en las cuales muestra cómo se va a gastar el dinero uno por uno, o sea, rublo por rublo, por ejemplo, en salud, en educación, cuánto va a gastar el Ministerio de Salud, cuánto va a gastar el Ministerio de Salud, cuánto va a gastar el Ministerio de Hacienda, cuánto va a gastar cada ministerio y ese ministerio en qué lo va a invertir. Entonces, quiero que lean más o menos ese documento, son más o menos 70 páginas, yo no se los quise traer todos, pero ellos ponen puntualizado cada rublo en el gobierno. Bueno,
Me están preguntando, ¿los presupuestos son anuales? Sí, se hacen presupuestos anuales. También hay presupuestos a largo y a corto plazo. Hay presupuestos para meses. También se hace una rendición de cuentas. También está en la página del Ministerio de Hacienda la rendición de cuenta de estos 3 primeros trimestres del año. Para que sepan, la tarea, como saben, es eso. Ustedes ponen en Google Ministerio de Hacienda, luego ponen en un link, le aparece presupuesto, proyecto, todo eso, en todos esos están todo lo que yo le hablo, son como más o menos varios documentos en que están todos los presupuestos nacionales, está uno que dice ley, decreto, y creo que el último es el proyecto y el presupuesto. Entonces, para que lo miren, también están las rendiciones de cuentas que se han dado hasta el momento sobre ese presupuesto nacional. Bueno, me están preguntando acerca de la declaración de renta. Básicamente, la declaración de renta es decir al gobierno más o menos cuánto estoy ganando y cuánto es mi poder adquisitivo, cuánto estoy ganando, cuánto puedo gastar, y de acuerdo con ello me ponen mis impuestos. Ahorita les voy a explicar bien eso sobre cómo es que a cada uno se le ponen los impuestos. Como saben, el gobierno se mantiene gracias a los impuestos, a las regalías y a los impuestos, regalías, y gracias a la deuda que van adquiriendo, son dineros que entran. Entonces, ¿qué pasa? Los impuestos se sacan de la gente. ¿Cómo el gobierno dice a esta persona hay que cobrarle tal impuesto y a esta persona no? Entonces, ellos hacen, de acuerdo a las declaraciones de renta, de acuerdo a lo que gana una persona, de acuerdo a su poder adquisitivo, se le puede llegar a cobrar más. También hay otros impuestos que son los impuestos a los productos. Por ejemplo, un computador tiene un impuesto, el arroz tiene impuestos, todos los productos que vienen del extranjero tienen impuestos, y estos impuestos, de acuerdo a eso, tienen una tasa fija. Por ejemplo, los cigarrillos tienen impuestos, son de los impuestos más altos que hay, y el licor también tiene impuestos, que esos recursos por lo general los mandan directamente hacia la salud. Entonces, así se hace la distribución de los impuestos. Tengo entendido que la declaración de renta se hace a partir, si tú ganas más de 3 millones de pesos, más o menos tienes que hacer la declaración de renta. El IVA, me están preguntando el IVA es un impuesto que se pone a todo, ¿sí? Para poder distribuir el dinero. Entonces, voy a seguir con la presentación. Por ejemplo, por esa cuestión de los impuestos, porque de los impuestos se adquiere una gran cantidad de dinero para la economía, es que a los gobiernos evitan tanto el tráfico, el contrabando, porque el contrabando es mercancía que llega sin impuestos, mercancía que está libre de todo, y lo que hacen de aranceles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se introduce la economía y estos recursos que se pudieran captar no se pueden captar. Entonces, ¿qué es la deuda externa? Una deuda externa es una deuda que uno tiene, que un gobierno adquiere, pero no es con sus bancos nacionales, sino con bancos o países extranjeros.
Entonces, la primera deuda externa que se registra en el país, que se registra hasta el momento, fue la deuda que se dio en 1810 para librar la campaña contra los españoles y luego posteriormente para pelear la guerra interna que se dio por la búsqueda del poder. Entonces, desde 1800, desde nuestro nacimiento como país, se comienza la carrera hacia la deuda externa. Un dato interesante es que ya vamos en los más o menos 108 millones de pesos de deuda externa. ¿Cómo se adquiere esta deuda? Por ejemplo, el país, Colombia, decide que es importante hacer una carretera. Entonces se revisa el presupuesto nacional y se dan cuenta de que no tenemos los recursos para realizar una carretera de esa magnitud. Entonces, ¿qué pasa? Como el gobierno no tiene los recursos, ya revisaron todo y tampoco se le puede subir a la gente los impuestos así a full, porque eso generaría un malestar general en la sociedad y pues podría generar una revolución. Entonces ellos decían, no, pues es más fácil pedirle a una entidad extranjera que nos preste el monto para hacer la carretera y luego se lo vamos pagando de contado. La primera deuda que tuvimos fue contra los ingleses y fue pagada por libras esterlinas. Si ustedes saben, las libras esterlinas son mucho más, tienen un valor mucho mayor que, por ejemplo, el euro. Entonces era una gran deuda que fue la primera deuda que adquirimos. Desde ese momento hasta ahora, como ven el gráfico, tuvimos en el 2011, nuestra deuda subió altísimo a 75 millones de dólares y nuestro pico en el 2014 es de 101. Nuestra deuda ya está en 107 millones de dólares. ¿Qué pasa? ¿Cómo se da a un país una deuda en estos momentos? Primero, se le revisan sus estados financieros, su Producto Interno Bruto, cómo va su producción, qué tal es su economía, si su peso es estable o si no es estable. Si es un país que tiene muchos problemas sociales, entre otras cosas. Y de acuerdo a eso, si tienen déficits en su presupuesto, entonces no se le dan. Estas deudas se adquieren en monedas internacionales y por lo general en dólares. Entonces acontece que estas economías, de acuerdo al cambio del dólar, aumenta o disminuye la deuda para nosotros, ¿no? Porque en dólares se mantiene. Como esto es un préstamo que nos están haciendo, también pues la persona que nos presta, el prestamista, nos pone unos intereses porque como el dinero puede devaluarse, ¿sí? Y pues básicamente yo no, como persona, como entidad, no lo voy a tener durante un tiempo, entonces le ponen unos intereses para que ese dinero le dé una producción. Ese dinero se le denomina intereses. Entonces, no solamente tú tienes que pagar la deuda que adquiriste, sino también los intereses que van con ella. Por eso de nuestro presupuesto nacional son 23% de los 106 billones de pesos van para la deuda externa, que son esos pagos que nosotros prometimos dar al Banco Mundial y a otras entidades bancarias para solventar la deuda. ¿Cómo se sabe cuánto tiene un país de deuda? Primero se miran los préstamos que pidió el Estado, ¿sí? También las alcaldías, los departamentos pueden pedir préstamos a bancos externos o entidades como el ministerio también pueden pedir préstamos. Entonces todo esto se suma más, por ejemplo, las deudas que tienen empresas colombianas y todo esto se suma para la deuda externa. Entonces, así se saca el monto general que tiene Colombia para la deuda externa. ¿Desde cuándo Anónimos me pregunta desde cuándo existe el contrabando? El contrabando existe desde que iniciaron
estos tratados, estas legislaciones acerca de qué productos sí entraban y qué no, existe el contrabando. Por ejemplo, uno de los datos curiosos de Colombia es que estaba prohibido los libros que no fueran la Biblia y textos religiosos. Entre los libros que estaban prohibidos en Colombia, en la colonia, estaba el Quijote. Curiosamente, de las cosas que se sabe que más se contrabandeaba en Colombia era el Quijote de la Mancha, que era el libro que más, de las cosas que más entraba a Cartagena. Entonces, el contrabando existe desde el momento que se hizo legislaciones para evitar el abuso de la economía, existe el contrabando. Me están preguntando, ¿tienen fecha de vencimiento las deudas? Es decir, ¿hay que pagarlas antes de una fecha? Hay deudas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Por lo general, cuando tú te endeudas en algo, pones una fecha límite a pagar. Entonces, si hay una fecha límite a pagar, si tú no puedes pagarla hasta esa fecha límite, entonces tú vas al banco y decides, le pides al banco que por favor te extienda la deuda. Eso pasa cuando un país entra en déficit, que eso es lo que está pasando en este momento con Grecia. Grecia ahorita está negociando con Alemania, con el banco, con varios bancos alemanes, entre otras cosas, para que esa deuda o se la alargue. Pero esta es la pregunta que les voy a lanzar. Si yo debo a un banco internacional y, por ejemplo, en el caso de Colombia, que se devaluó el peso terriblemente, tengo que ir a pedir una refinanciación de la deuda. Esto, ¿qué hace para un gobierno pedir esas refinanciaciones? Entonces les dejo esas preguntas y luego le haré otra pregunta para que me la respondan. ¿Por qué buscan deudas más para invertir en el país? Pues básicamente por lo que les acabo de decir, porque no hay suficiente dinero en el país para incrementar, por ejemplo, toda la infraestructura de Colombia. Si un país no tiene infraestructura, no tiene la posibilidad para tener un buen desarrollo. Esa es una de las cosas importantes. Ahorita vamos a hablar del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que hasta el momento se están viendo las consecuencias y qué promesas nos hicieron con ese Tratado de Libre Comercio. Me preguntan, ¿los países muy desarrollados tienen deudas externas? Sí, también los países tienen deudas externas. Hay países que, por ejemplo, como tienen la capacidad de endeudamiento, lo hacen para legislar para que los bancos en el momento que no tengan puedan decir a esta persona sí se endeudó y sí tiene la capacidad para endeudarse. Este país. Me preguntan qué tiene que hacer el gobierno para acabar el contrabando. Pues básicamente el contrabando es casi imposible acabarlo porque siempre va a haber algún pillo vivo que va a intentar introducir al mercado objetos, bienes para el país. Entonces es muy difícil acabar. ¿Qué hace el gobierno? Pues tiene un departamento especial para que se encargue de revisar todas las importaciones y exportaciones del país para ver que no haya contrabando. El gobierno lo único que puede hacer es intentar con las Fuerzas Armadas evitar que entren productos de contrabando. El Banco Mundial, ¿quién lo administra? Realmente lo administran diferentes países, pero principalmente se sabe que uno de sus grandes administradores es Estados Unidos y la Unión Europea.
Bueno, la pregunta que les hice, muchachos, ¿qué pasa cuando un país tiene que refinanciar su deuda? Bueno, listo. Un país tiene que refinanciar su deuda con el Banco Mundial, por lo que, por ejemplo, en este momento el dólar está a 2.900 con relación al peso. Entonces el país no puede pagar pues estos 107, casi 108 millones de dólares, no los puede pagar porque ya pues por la caída del peso aumentó mucho más la deuda. Por ejemplo, si un país tiene que refinanciar su deuda, este gobierno, para que le pueda pagar, el Banco Mundial por lo general pide unas condiciones. A veces se pide tratados de libre comercio, a veces se pide que se disminuyan los parafiscales, bueno, entre otras cosas. Cuando tú eres un deudor, básicamente estás en las manos de tu prestamista. Entonces, de acuerdo con eso, pues todos los países que tienen una deuda también tienen que vivir bajo ciertas reglas que te imponen otros países, el Banco Mundial o la organización que sea. Por ejemplo, si han visto las noticias, una de las condiciones que le ponen a Grecia para que se le acepte la refinanciación de la deuda y para que se acepten los pagos que ellos están proponiendo es que se disminuyan los parafiscales. ¿Qué son los parafiscales? Son, por ejemplo, todos los dineros que van para salud, educación, etcétera, 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 que generan un beneficio para mí. O sea, para pensiones, entonces que se reduzcan los años de pensiones, que se reduzca la cantidad de dinero que tiene una persona para poder pensionarse. Entonces, cuando yo me endeudo como país o como persona, porque eso también se da en las personas, se da que voy a perder parte de mi libertad como Estado para poder legalizar o deslegalizar algo. Bueno, entonces, si esto pasa con los grandes estados, nosotros realmente no podemos evitar pasarlo al estado personal, a los individuos. Ustedes, como ciudadanos, tienen que tener en cuenta de que también se pueden endeudar con un banco, con una tarjeta de cualquier entidad, centro comercial, cadena de, bueno, etcétera. Hay muchas tarjetas ahorita que dan. Entonces, ¿qué ahorita le miran a usted? Su capacidad para pagar. De acuerdo con esto, ustedes adquieren un dinero que realmente no es suyo, que les toca pagar o algo, y se lo pueden gastar en lo que ustedes quieran. Así más o menos también funciona la deuda externa y así funcionan las deudas que uno adquiere con los bancos. Entonces, ¿qué yo tengo que mirar si me voy a endeudar? Primero, tengo que mirar si es un bien que realmente vale la pena. Si me voy a comprar un televisor, pues hombre, es un bien que yo podría ahorrar y luego pagar ese bien de la mejor manera posible. Me voy a pasar a las preguntas y me están preguntando ¿cuál es el negocio de los bancos? Pues el negocio de los bancos es cobrar intereses para su beneficio. También el 4 por 1000 ayuda a que los bancos adquieran dinero y puedan prestar a otras personas. Ellos negocian con nuestro dinero. Cuando tú abres una cuenta bancaria, lo que haces es que depositas un dinero. Te dicen si lo vas a tener por 1 año, por 2 años o por 3 años, de acuerdo a la entidad bancaria. Y lo que ellos hacen consecuentemente es toman ese dinero y se lo prestan a unos intereses. Y de esos intereses a ti te dan una parte y ellos se quedan con el resto y con eso pueden invertir en otras cosas. Ese es el negocio de los bancos. Profe, ¿hay algún país sin deuda externa? No lo sé en este momento, te lo voy a averiguar para la próxima clase porque no lo sé.
pues es muy difícil en ese momento que haya un país sin deuda externa. Si, por ejemplo, Japón tiene deuda externa, no porque no tenga la capacidad económica para pagarse sus propias cosas, sino para dar un visto de que tiene la capacidad para endeudarse. Por ejemplo, cuando tú vas a sacar una tarjeta o vas a sacar un celular, antes se pedían los extractos bancarios y tu capacidad de endeudamiento. Si tú nunca te habías endeudado, eso quería decir que probablemente no tenías la capacidad y por tanto no te dan el crédito o no te dan lo que tengas porque no tienes estados financieros, no tienes deudas hasta el momento en este momento. Bueno, también me están preguntando entonces por qué cobran cuotas de manejo. Parte de las ganancias de un banco para pagar toda su infraestructura es cobrar por las cuotas de manejo. Es verdad, hay bancos que con ciertas tarjetas o ciertos préstamos no cobran cuotas de manejo, entonces eso ya depende de uno. Me están preguntando, profe, ¿uno se debe endeudar cuando voy a invertir en algo, no para comprar en bienes pequeños? Exactamente. Si tú vas a comprar una casa, vale la pena endeudarse. Pero si vas a comprar un par de zapatos, de los cuales le van a cobrar intereses, pues los zapatos te van a salir 3 veces más caros y podrías haberte comprado unos zapatos mucho mejores si hubieras ahorrado ese dinero. Al cambio, una casa, como es una gran inversión, es bueno endeudarse, ¿sí? Porque la puedes pagar cuota a cuota. Me están diciendo ustedes solo endeudan para casa y educación, es una buena opción, pero la idea es como evitar endeudarse lo más posible solo para cosas que realmente lo valgan. Bueno, entonces vamos a la parte de las preguntas. Entonces, la primera pregunta. La recesión económica se caracteriza por la disminución del Producto Interno Bruto, lo que no es otra cosa que la disminución en la generación de riqueza e ingresos. Cuando esto sucede, la población, por su disminución del poder adquisitivo, disminuye su consumo, lo que inevitablemente afecta la demanda. Y cuando la demanda se ve disminuida, la empresa venderá menos, lo que llevará a disminuir sus ingresos y a despedir empleados, o por lo menos a suspender la contratación de nuevo personal. De acuerdo con lo anterior, es válido afirmar que en una recesión económica A, el empleo y de paso los asalariados son los más afectados. B, los ingresos de las empresas se hacen mayores. C, el sector financiero del país se fortalece notablemente. D, la inversión nacional y extranjera se incrementa. Bueno, entonces espero sus respuestas en este momento. Me están diciendo que la A, sí, es correcto, es la A, porque es la respuesta A. Entonces vamos a empezar con la menos probable y voy a darles las explicaciones por qué no y luego paso a las más probables. La inversión nacional y extranjera se incrementa, pues si un país tiene una recesión económica, probablemente un inversor no va a querer dar dinero a esa economía que posiblemente no te va a dar la cantidad de dinero que te podría dar una economía estable y que está en buen estado. Entonces, esa primero se elimina. El sector financiero del país se fortalece notablemente, pues si no hay inversión, pues el sector financiero cae también de por sí. Los ingresos de las empresas se hacen mayores, obviamente no se hacen mayores porque como no hay personas que gasten tampoco en X o Y producto, entonces como no se está gastando en sus productos, entonces no van a tener el ingreso que tengan y por tanto no van a haber mayores ingresos. A, el empleo y de paso los asalariados son los más afectados, obviamente son ellos, porque como son despedidos y no tienen la cantidad de dinero, por lo general van a tener más dificultades para sobrevivir en la sociedad. Entonces, me están preguntando, ¿el PIB es administrado por el Estado? ¿Qué rama? El PIB es administrado por la rama, por el Ministerio de Hacienda. El PIB es, si saben qué es el PIB, es
El Producto Interno Bruto es básicamente todo la recopilación de producción que se hace en un país. Más o menos eso es lo que es. Entonces, esto sí es administrado, es recopilada esa información. Porque si un producto, por ejemplo, en Colombia que se distribuyen tantas rosas, se distribuye tanto café, se distribuye pues oro, níquel también se distribuye tanto, pues esos son productos que se van, dineros que se van acumulando eh, y obviamente hacen parte del primer Producto Interno Bruto. La pregunta 2 es, ¿el Estado es el mayor productor de bienes y servicios en la sociedad? A diferencia de los otros agentes económicos, tienen capacidad coactiva para recaudar impuestos tanto en las empresas como de las familias. Asimismo, destinará parte de sus ingresos a realizar la transferencia sin contrapartida a ciertas empresas que considere de interés social o algunas familias mediante subsidios de desempleo, pensiones, jubilación y otras. Cuando decimos que tiene capacidad coactiva para recaudar impuestos, tanto a las empresas como a las familias estamos afirmando: A. Interviene todo lo que recauda de impuestos, invierte todo lo que recauda de impuestos. B. Obliga a las empresas y familias a pagar impuestos. C. Persuade a las personas para que colaboren con el Estado. D. Estimula la producción de bienes y servicios. Espero su respuesta, muchachos. Me dicen D, C. Entonces vamos a pasar a darles la respuesta y vamos a empezar a descartar. Primero, lo primero que tenemos que hacer es que nos están preguntando. Pues nos están preguntando que si el Estado, cuando decimos que tiene capacidad coactiva, nos están preguntando básicamente qué es coactivo para recaudar impuestos. Tanto las empresas como las familias estamos afirmando. Entonces nos están diciendo más o menos a qué se refiere coactivo. Entonces coactivo se refiere a obligar, ¿sí?, a que se haga una determinada cosa u otra. Entonces, primero, invierte todo lo que recauda de impuestos, pues primero el Estado no obliga a invertir todo lo que se gasta en ingresos, en impuestos. B, C, D, estimula la producción de bienes y servicios, pues cuando definimos coactivo no se refiere a estimular la producción de bienes y servicios. C, persuade a las personas para que colaboren con el Estado. Como vimos, el Estado tiene la capacidad de obligar a las personas a pagar impuestos. Entonces, realmente esa no es una manera de persuadir, sino es la B, es obligar a las empresas y familias a pagar los impuestos. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta y es, en la obra El imperialismo, fase superior del capitalismo, Lenin señaló lo que a su juicio son las principales características del capitalismo monopolista o imperialista: la mayor concentración de la producción y el capital, el surgimiento del capital financiero, el crecimiento de exportaciones capitales, el surgimiento de grupos monopolistas internacionales y la repartición territorial del mundo entre los principales. De lo anterior se puede deducir que durante el imperialismo A. Distribuyen los medios de producción por la competencia de las diferentes potencias capitales. B. Restringe la libre competencia, la producción y la distribución se concentran en muy pocas manos. C. Mantienen niveles de semejanza plusvalía entre los grandes centros imperialistas. D. Refuerza el sistema capitalista cerrando la posibilidad de una revolución del proletariado. Estoy esperando su respuesta. Entonces me están diciendo B, C,
Bien, entonces vamos a descartar preguntas. ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿Qué se puede deducir de esto? Me dice que primero que las principales características del capitalismo imperialista es la mayor concentración de la producción y el capital. La segunda, el surgimiento del capital financiero. La tercera, el crecimiento de las exportaciones capitales. Y el surgimiento de grupos monopolistas internacionales. Y la otra es la repartición de territorio del mundo entre las principales monopolios internacionales. Entonces, A. Se distribuyen los medios de producción por la competencia de las diferentes potencias capitalistas. Pues se dice que se concentra la producción y el capital en unos, ¿no? Entonces, no. Restringe la libre competencia, la producción y la distribución se concentran en muy pocas manos. Esa es una opción, vamos a dejarla ahí quieta. Se mantienen niveles de semejanza y plusvalía entre los grandes centros imperialistas, no nos están hablando nada de eso. Refuerza el sistema capitalista cerrando la posibilidad de la revolución proletariado, tampoco nos están hablando nada de eso, entonces sí, es la B. Entonces vamos a continuar y por favor, si tienen alguna pregunta, en este momento nos quedan 10 minutos de clase para que hagan preguntas y para luego pasar a la parte del resumen de la clase de hoy. Me están preguntando, ¿y cómo está en el canal en YouTube estas clases? Aparecen, entras a YouTube, pones Puntaje Nacional Colombia, entras al canal de Puntaje Nacional Colombia y ahí aparecen en los videos, ahí aparecen todas las clases que se han dado hasta el momento. Me están preguntando qué es proletariado. Proletariado se refiere a las personas, a la clase obrera, más que todo se refiere a eso. Bueno, entonces estoy esperando preguntas acerca del tema. Para seguir. Me están preguntando quiénes conforman el contrabando. Bueno, es un gran sistema. Básicamente hay unas personas que hacen los productos y esas personas que lo venden a una agencia, o a una persona o a un grupo de bandidos, y estos lo que hacen es que lo distribuyen por todo el país. Es una organización que va desde la producción hasta cómo llega al país. Entonces ellos tienen toda una infraestructura para, por ejemplo, traer zapatos de China a 10.000 pesos. Entonces se da que lo tienen que pasar por todo el Atlántico, lo traen en barcos ilegales o lo traen en containers no identificados. A veces ellos pagan dineros para que las personas, las aduanas, no sepan, no informen que por ahí pasó eso, y luego se distribuye. Alguna persona aquí en Colombia compra eso y lo distribuye a locales, y a diferentes locales. Bueno, me están preguntando acá, ¿cómo podemos ayudar a la economía en Colombia? Es una muy buena pregunta. Sucede en este momento que tenemos muchos tratados de libre comercio que están trayendo cosas a precio de huevo. Zapatos a 10.000 pesos, que te duran un mes, pero son a 10.000 pesos. Yo como colombiano tengo la responsabilidad de que debo comprar productos colombianos. Entonces, yo puedo comprar arroz que sea colombiano, zapatos colombianos, por ejemplo, el calzado que proviene de Bucaramanga, del cuero colombiano, es excelente, te puede durar 1000 años y no se daña. También puedes comprar ropa que sea colombiana, que sepas que son productores colombianos y diseñadores colombianos, ¿sí? Que de pronto te va a costar un poco más, pero
a largo plazo dura más, ¿sí? Entonces tú lo que puedes hacer es invertir en los productos colombianos y de esa manera también puedes contribuir como individuo, como ciudadano, a que crezca la economía. Otra manera es que los empresarios se creen más empresa colombiana, ¿sí? Y, por ejemplo, que esta empresa exporte a otros países con buenas divisas y que esas divisas lleguen a Colombia y puedan aumentar la cantidad de empleos. El imperialismo es una expresión que se utiliza para los países con gran poder adquisitivo y que tienden a, a dominar, a colonizar, a tratar como colonias a otros países. A eso se refiere. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos por lo general se le denomina que es un país imperialista. Hay países que nos deben plata. En este momento no sé, realmente lo dudo, porque la deuda de Colombia es bastante grande, es realmente alta. Esa es una de las cosas que le voy a averiguar, porque en el presupuesto nacional no aparecen deudores, pues personas que le deudan a Colombia, no. Me preguntan que si el contrabando es solo en Colombia o en demás países, pero realmente es en todos los países. Por ejemplo, Venezuela tiene contrabando, Argentina también es un país que se contrabandea mucho, en Estados Unidos, en Europa, en Japón. Bueno, es un problema mundial, ¿sí? No es un problema exclusivamente colombiano. Todos los países tienen esta dificultad del contrabando. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre el tema? Para poder pasar a hacer el resumen de la clase y comentarles lo que vamos a hacer en la próxima clase. Entonces voy a pasar a lo que, pues al resumen general. Entonces lo que vimos esta clase fue lo siguiente, que era economía, que era Estado, cómo se relaciona la economía del Estado, de dónde saca el Estado los dineros para, pues, para financiar toda la parte, todos los proyectos sociales que tenemos en Colombia. Luego, cómo se hace esa distribución del dinero, que vimos que es en tres grandes ramas, en proyectos sociales, en inversión, y luego está la parte de la deuda externa. Luego vimos qué es deuda externa, cuántos millones de dólares debemos al Banco Mundial Internacional, que son 107 millones de dólares en este momento. Bueno, más o menos eso fue lo que vimos en la clase. Si quieren recordar paso a paso la clase, por favor entren al canal de YouTube y busquen el video en puntaje nacional. Por último, les voy a hacer una recomendación, y es que para nosotros es difícil tener en cuenta de dónde vienen esos dineros y por qué nunca hacemos como reflexión social, nunca hacemos reclamos por lo que nos corresponde. Como vimos en la clase, estos dineros vienen de los impuestos que yo como ciudadano pago por cada producto que compro, que como ciudadano, como gano cierto dinero, tengo que pagar, que como ciudadano, como tengo una casa o tengo un arriendo, lo que sea, tengo también que pagar. Entonces, todo este dinero, que son los impuestos, van al gobierno nacional y luego posteriormente van a ejercer proyectos, a infraestructura, a crear la carretera, a arreglar los semáforos, a que el funcionario público con eso es que realmente se saca el dinero para que la secretaria o el médico, etcétera, toda la parte que hace del Ministerio Público, todas las personas que trabajan en el Estado,
tengan un sueldo. Entonces, yo como ciudadano, ya que pago ese dinero, también tengo el derecho a reclamar que el país esté en orden, o sea, que la carretera que tengo al lado sirva, que la enfermera que me atienda bien, que el médico realmente esté preparado, que cada eslabón del Estado esté funcionando bien y que los proyectos y el dinero de los proyectos lleguen a los lugares que se pusieron como destinatarios. Entonces, les recomiendo, muchachos, no solamente que vean este gran sistema, sino que también, como ustedes tienen el derecho a reclamar por algo que ustedes ya pagaron, que fue salud, educación y demás. Cuando ustedes ven por ejemplo, los proyectos que se hacen para impulsar el deporte, ese dinero sale de nuestros bolsillos, igual que la educación pública. Entonces tenemos el derecho a exigir una educación pública de calidad y también una salud de calidad, porque esos dineros realmente vienen de nosotros. Ahora, para finalizar, la próxima clase les haré una clase sobre ideologías, tribus urbanas, sectas y dogmatismo, los conceptos y sus relaciones, también sobre el discurso y la ideología. Entonces estén pendientes de la próxima clase. Y muchísimas gracias por su asistencia y por sus preguntas. Les traeré los datos sobre cuál es el país que más debe y entre otros datos que me preguntaron en este momento. Entonces la próxima clase, como ustedes saben, siempre son los miércoles a las 5:30 de la tarde y la siguiente clase que tienen es ahorita a las 7:05 con el profesor de biología, muchachos. Entonces espero que hayan tenido una buena clase, que les haya gustado y que tengan una buena noche.